Un saludo para cada uno de ustedes. Estamos hoy día entrando una vez más a los Reavivados por tu Palabra y hoy meditamos en el capítulo 44 del libro de Ezequiel. Ezequiel ha sido transportado por este ángel de un lado a otro, ha entrado por una puerta y ahora está en la misma puerta que mira hacia el oriente. Pero el ángel le dice que deben ir a la puerta que está al norte. Y estando en la puerta del norte, el ángel le muestra a Ezequiel algunos detalles aún de los que van a servir en el templo. Estos detalles tienen que ver con un versículo, con varios. El versículo 5 dice: me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que hoy hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas las leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Un especial momento para Ezequiel, en el cual este ángel, de parte de Dios, le va a mostrar algunos detalles de los que sirven. Y le va a hacer notar algo muy importante. Versículo 6. Y dirás a los rebeldes, escuchen bien, a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Basta ya de estas abominaciones. Rebeldes les llama. No quiero más rebeldes, no quiero más extranjeros. Versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 muestra cómo Dios no estaba conforme con aquellos que hacían cosas que no estaban permitidas en el templo. Profanaban el templo. El templo se había llenado, dice, se había llenado con la gloria de Jehová, y en medio de la gloria de Jehová no pueden haber rebeldes, como les llama el versículo 6. Pero hay en el versículo 15, dice, los que guardaron el ordenamiento del santuario. No son rebeldes, son personas que guardan lo que el Señor les ha pedido. Son personas obedientes a lo que Dios está necesitando. Dice, ellos, los que guardan, los que no se olvidaron de guardar el orden, el santuario, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. El capítulo 44 de Ezequiel nos muestra a dos tipos de personas: a los rebeldes y a los que guardan. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Qué persona soy yo? ¿Un rebelde que no quiere obedecer a Dios? Miren, los que guardan lo que Dios quiere, el versículo 28 dice así: habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daré posesión en Israel, yo soy su posesión. Qué cosa más linda, ¿no? El recibir a Dios como nuestra posesión. Que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga en este día, en todo lo que tienes que hacer, pero sobre todo a poner a Dios en primer lugar, a ser aquel que guarda y no a ser un rebelde. Oremos. Querido Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos abrir tu palabra y encontrar en ella, Señor, tu llamado, tu reprensión, tu promesa, Señor. Ayúdanos a no ser rebeldes y más bien a ser aquellos que guardan, Señor, tu santuario y te alaban y te aman, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.